El precio de Bitcoin ha iniciado el desequilibrio bajista. En vídeos anteriores estuvimos trabajando una estructura operativa sobre estos niveles y ayer estuvimos planteando de hecho otra estructura alternativa viendo un poco la acción del precio de estas últimas horas. Pero esta mañana comunicábamos a la comunidad privada que veíamos una estructura que tenía más sentido, que es esta estructura operativa que estáis viendo con cierta inclinación alcista. Estructura en la cual podríamos considerar esto el evento de sacudida de zona de máximos, y lo que hemos estado viendo en estas últimas horas era la consolidación de la ruptura de la zona del soporte que obviamente pues tiene cierta inclinación alcista y que se iba moviendo poquito a poco en el tiempo. Algo importante también es que continuábamos viendo presión vendedora en torno a la zona del VWAP, y entre los objetivos que establecíamos para esa potencial continuación bajista en este caso, teníamos primero esta zona de liquidez que había sobre los 65.850, que había dejado este mínimo aquí. Luego tenemos también otra zona operativa en base a la estructura que trabajábamos en el pasado, que os recuerdo que esta ya ayer comunicábamos que íbamos a limpiarla en cierta manera, pero que de momento dejábamos estos niveles porque todavía los considero importantes. Y es precisamente por esto, porque sobre esta zona operativa podríamos también esperar algún tipo de reacción sobre el precio. No solo por la zona en sí, donde veíamos presión vendedora anteriormente, sino que también por este nodo que tenemos por aquí, que sería el más cercano ahora mismo al precio si termina rechazando esta zona de nodos que tenemos actualmente. Por lo que un potencial segundo objetivo de esa continuación bajista podría ser esta zona de los 65.000. Y luego tenemos la zona operativa donde anteriormente en Bitcoin estuvimos viendo bastante presión compradora, que es esta zona, que es la zona media a su vez de la estructura operativa anterior, en torno a los 63.730. Estos serían los principales objetivos para esta distribución del corto plazo, ya que a medida que vamos encontrando ciertos objetivos va tocando volver a analizar la acción del precio sobre estos niveles. En este caso, aunque en un inicio parece que ha entrado cierta presión compradora intentando defender al precio, de momento parece que no ha sido suficiente como para frenar del todo ese momentum bajista que traía. Es cierto que inicia un pequeño equilibrio en el muy corto plazo, pero desde mi punto de vista no me extrañaría nada que el precio pudiese continuar por lo menos hasta la zona de la resistencia anterior, a ver si en este caso consigue actuar como un soporte. A nivel operativo yo creo que ya esta estructura ha dado la oportunidad que tenía que dar, pero desde mi punto de vista creo que es bastante negativo para el setup que llevábamos en el contexto de medio-largo plazo, porque ver una distribución en el muy corto plazo sobre esta zona podría hacer que tuviésemos que cambiar de planes para el medio-largo plazo, ya que hemos visto cómo el precio de Bitcoin podría haber perdido ese momentum alcista que traía sobre la zona media de la estructura de mayor fractalidad, pero recuerdo que el objetivo es intentar romper esta zona de ventas en torno a los 71.135. Esta es la zona más importante para ver si Bitcoin puede llegar a subir o no en el medio largo plazo. Y ya ver que Bitcoin flojea un poco en esta zona operativa, que aunque se ha aproximado un poco, todavía pues quedaba cierta distancia hasta la zona de ventas, creo que son señales de debilidad bastante importantes. Y por ejemplo, no creo que esto pudiese ser un test de consolidación de esta estructura operativa, porque es que esta estructura ya estaba resuelta. Es cierto que al final, si vemos presión compradora sobre los 64.995, vamos a decir 65.000 en general, van a ser señales positivas porque estaríamos viendo cómo lo que antes era una resistencia ahora mismo actúa como un soporte. Pero es que el valorar esto como una distribución nos indica debilidad ahora mismo en el muy corto plazo, y la reacción que tendríamos que ver en esta zona para considerar que podríamos continuar con ese contexto alcista en el medio largo plazo tendría que ser una reacción muy agresiva, algo de este estilo, que rebote de forma agresiva sobre este nivel y que a partir de ahí vaya a atacar rápidamente la zona de ventas. Es precisamente por eso que a medida que vamos alcanzando esos objetivos que teníamos en la continuación bajista, es importante ir protegiendo la operativa, porque en esta zona perfectamente podría volver a entrar presión compradora a defender al precio y que eso genere un cambio de contexto agresivo en el mercado. En esta situación creo que no merece la pena buscar ningún tipo de oportunidad, pero sí que estaremos atentos por si llegase a iniciarse otra estructura que podamos llegar a trabajar. O incluso si continuase el movimiento bajista hasta esta otra zona de los 61.300, aquí sí que tendríamos oportunidad operativa desde mi punto de vista,
por un motivo bastante importante, y es que después de este potencial reingreso en esta estructura no llegamos a tener una consolidación de test, y quizás, aunque en el muy corto plazo hemos tenido estas estructuras que en cierta manera podrían confirmar ese reingreso, a nosotros nos gustaría ver ese test para tener aún más confianza, y no solo por la confianza sino también por la oportunidad operativa que nos puede dar. Entonces, un test sobre este nivel y esperar a ver presión compradora sería perfecto. A nosotros nos daría oportunidad, si vemos esa presión compradora, para intentar buscar como ya un ataque con más fuerza sobre la zona de ventas y sobre esta resistencia, que sería nuestro principal objetivo, para intentar confirmar la fortaleza en el corto plazo para los setups de medio largo plazo. Ahora vamos a revisar, como siempre, las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. Y ojo, porque aunque antes no lo he comentado, si queréis más información sobre cómo acceder a la comunidad privada, también lo tenéis en el enlace de la descripción. Básicamente, la comunidad privada es un apartado de la academia que tenemos desde hace unos cuantos días, y desde ahí también vamos dando cierto contenido extra, con pequeñas actualizaciones regularmente. Mandamos también actualizaciones de las herramientas, tenéis una comunidad de traders, y luego también dentro de lo que es la academia, pues obviamente tiene los cursos con los que podréis desarrollar vuestra operativa. Así que si queréis mejorar vuestra operativa en los mercados y comenzar a ganar capital, recomiendo que le echéis un vistacín. Y por cierto, probablemente en unos días vamos a hacer un rebranding, pero bueno, ya lo iremos comentando. Bien, ahora volviendo con lo que es el análisis de las herramientas, seguimos viendo que hay bastante liquidez sobre los 68.835. Se empiezan a llevar parte de la liquidez que había por parte de los long. Podríamos decir que hay un poquito más, hasta los 64.270, pero no es tanta la cantidad. Respecto a los mapas de 10X, veíamos cómo se cargaban algunas zonas, pero rápidamente se llevaban esos niveles que estaban muy cargados. Así que ahora mismo lo único que podremos destacar quizás es que ha aumentado un poquito la liquidez en los 66.185, pero poco, la verdad. 50X, veíamos cómo se cargaba esta zona operativa y ya en estas últimas horas se terminaron de llevar todo lo que había. Lo más destacable estaría en zona de shorts, en torno a los 68.775, pero no es tanta la cantidad. De 25X, por parte de los long, como veis, hay un poquito más, desde los 65.170 hasta más o menos los 64.335, pero en este caso donde más liquidez vemos es en zona de shorts, en torno a los 68.850 y en torno a los 69.230. Y luego, respecto a la liquidez de 10X, veíamos bastante en los 68.800 y también en los 69.688. En Bookmap también estamos observando algo bastante interesante, y es que ha entrado volumen de compras sobre estos 65.500 a defender al precio, y cuando han absorbido estas compras, o un poquillo antes mejor dicho, han entrado también algunas compras sobre los 65.100 a defender al precio y en los 64.200. Eso sí, durante este movimiento bajista estoy viendo picos de liquidaciones importantes por parte de los longs, sobre todo en este movimiento de aquí. Y en The Kingfisher estamos viendo que hay un pico de liquidaciones bastante importante sobre los 58.690 aproximadamente, aunque lo que más cercanos queda es esta liquidez que estamos viendo en zona de shorts. Podremos decir que hasta los 68.010 aproximadamente, con el pico de liquidaciones sobre los 67.260. En los CVDs, atentos a esto porque ha entrado bastante presión compradora por parte de Coinbase. Vemos aquí compras agresivas con spot, que esto sí que es muy importante, mientras que, por ejemplo, desde Kraken estuvieron metiendo ventas agresivas y algunas compras pequeñitas que vemos también desde Binance que considero importantes. En los mapas de corto plazo, más liquidez en zona de shorts. Después de este movimiento bajista es algo normal, veríamos esa liquidez hasta los 67.190, y luego en los mapas de high leverage también hay una situación un poco similar, con liquidez en los 66.500 y 66.980 y aquí en los 67.685. Y hoy también tenemos otra novedad desde BitGet, y es que van a lanzar un nuevo launch pool donde podréis hacer staking de BGB para poder minar el token de Sparklet. Este periodo de minería es a partir del 24 de julio a las 10 y duraría hasta el 3 de agosto. Y como veis, estos son los 3 pools de staking que van a estar disponibles.
Así que si tenéis algunos BGBs por la plataforma, podéis echarle un vistazo al Launch Pool a ver si os interesa hacer staking para poder conseguir este nuevo token.